socio de tecnología de PwC Perú. También nos acompaña Jessica Cornejo, que es una de las gerentes del equipo de Alexander en Perú. Y nos acompaña también Luz Helena Ramírez, que es una de nuestras gerentes aquí de todos los servicios de Cloud Transformation en Price Colombia, y quien les habla, Mauricio Arias, socio a cargo de los servicios de tecnología aquí en Colombia. Entonces, vamos a iniciar entonces con nuestra presentación. Bueno, entonces, básicamente en nuestro webinar vamos a ver algunos conceptos importantes asociados a este viaje hacia la nube, y también algo que es muy importante, vamos a estar conversando con Alexander, con Luz Helena y con Jessica acerca de diferentes casos de éxito, diferentes desafíos y tendencias y las lecciones aprendidas que hemos visto en varias organizaciones frente a este viaje de transformación a la nube, ¿cierto? Entonces, algo pues importante para iniciar es que pues más allá de un, de un componente técnico que puede estar on-premise y luego pasar a una infraestructura en la nube, pues aquí hablamos más de cómo este viaje de transformación a la nube me habilita mi transformación de negocio, ¿cierto? Y cómo implica toda una habilitación de gobierno, procesos y personas para, digamos, hacer un cambio realmente importante en términos de agilidad, en términos de innovación, en términos de calidad de servicio. Y adicionalmente, como también todos lo sabemos, esta agilidad tengo que yo administrarla muy bien en términos de costos y de riesgos. Por supuesto, la transformación hacia la nube me va a permitir unos ahorros y unas optimizaciones en costos importantes, pero esto va a estar muy, digamos, relacionado con un adecuado gobierno y también gestión de los riesgos, porque obviamente, si bien la nube nos habilita unas capacidades muy relevantes en términos de agilidad, de innovación, de capacidades elásticas, también tengo que tener un adecuado control, un adecuado gobierno y una adecuada arquitectura que me permite obtener todos esos beneficios en términos, digamos, del negocio. Entonces, aquí era un primer mensaje de señalar que obviamente más allá de los aspectos tecnológicos, viene todo un proceso integral para poder abordar esta transformación en la nube. Digamos que hay varios impulsores muy relevantes, digamos, para esta adopción de las compañías. Ya lo estamos viendo que muchas compañías ya están adoptando este modelo digamos, de negocios en la nube, por supuesto, lo que ya comentamos, soportados en todas las iniciativas de transformación digital que, como ya hemos mencionado en muchos espacios, pues ahora en nuestra época de pandemia, toda la transformación digital se ha visto acelerada, obviamente porque necesitamos tener un contacto digital y una interacción permanente con nuestros clientes, nuestros proveedores, con terceras partes, y obviamente aquí la nube juega un papel fundamental. Entonces, esta agilidad y flexibilidad más la transformación digital son parte de los impulsores muy relevantes. Y otro aspecto que también se ha vuelto muy relevante aquí en la pandemia es todo lo relacionado con la resiliencia operacional, o sea, con esa capacidad de mantener las operaciones y el contacto con el cliente. Y adicionalmente, pues por supuesto, poder tener digamos, unas capacidades de innovación e integración de ecosistemas para permitir digamos, esa transformación, soportar esa transformación digital. Y por supuesto, como ya lo comentamos, en términos de una mayor optimización de recursos y de costos. Entonces, aquí tenemos algunas cifras de un estudio reciente que publicó Google acerca del futuro de la nube, donde nos dice que la mayoría de las organizaciones estarán utilizando la nube para el 2029 para tomar decisiones, que este acceso va a ser global, prácticamente cubriendo todas las geografías,
y que por supuesto, como ya lo comentamos en esta transformación digital, el 87% espera que la nube se convierta en un impulsor de crecimiento para los negocios, ¿cierto? Entonces, esos son tres aspectos muy importantes, todos asociados con estos impulsores de negocio que comentamos y que son los que nos están llevando a tener este incremento acelerado en la utilización de estos modelos en la nube. Adicional, pues a estos beneficios, pues también hemos encontrado importantes desafíos, ¿cierto? Entonces, muchas empresas que ya tienen este plan, esta estrategia de pasar a la nube, de adoptar la nube para soportar sus procesos de transformación, también encuentran desafíos importantes. Y digamos que uno de ellos que es muy relevante es entender muy bien el caso de negocio. Y esto es importante porque si no hay una claridad específica en términos de los beneficios, del modelo de servicio que yo quiero tener para pasarme a la nube, los costos podrían no ser los más óptimos en algunos casos y este caso de negocio no ser tan claro para la organización. Por supuesto, es uno de los principales desafíos que tienen los clientes. Por supuesto, también algo importante que vemos en los clientes es que toda esta plataforma y toda esta transformación en la nube implica nuevos conocimientos, nuevas capacidades y a veces las organizaciones tienen limitaciones en entender muy bien cómo debo irme a un proveedor, a otro, qué arquitectura seguir. Entonces, eso es una parte importante. Y adicionalmente, pues lo que siempre ha sido a veces como un desafío, pero que ahora se vuelve también muy relevante es todo el tema de garantizar la seguridad y cumplimiento en la nube. Obviamente también porque estamos hablando de nuevas arquitecturas, nuevos enfoques, nuevos componentes, nuevos servicios y a veces no tenemos claridad si tenemos un adecuado gobierno o realmente puede haber cajas negras donde no tenemos claridad de qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, todos esos aspectos que son muy importantes y que finalmente afectan los beneficios que una organización puede recibir de la nube, se vuelven muy críticos y para que, digamos, con una adecuada estrategia y entendimiento, pues podamos sortear estos desafíos para este viaje de transformación hacia la nube. Aquí vemos en el siguiente slide, pues, cómo están planificando y migrando estas cargas de trabajo hacia la nube, ¿cierto? Vemos que hay de todos, digamos, de diferentes tipos de aplicaciones que se están migrando con diferentes porcentajes. Ese es un estudio del año pasado de IDG frente a todo el tema de computación en la nube y nos muestra que hay aplicaciones muy relevantes como son el CRM, el ERP, que son aplicaciones de negocio que ya se están migrando a la nube. Por supuesto, también hay algunos componentes más técnicos, como lo que tiene que ver con almacenamiento o backups. Y digamos que también una tendencia que es muy importante son todos los temas de analytics, de inteligencia artificial, que también se están soportando de una forma muy importante en la nube. Por supuesto, hay otros casos de negocio que también son relevantes, como el tema del DRP o de la alta disponibilidad, que antes se hacía muy en ambientes on-premise y que hoy la nube nos permite apoyarlos de una forma muy importante y con unos ahorros en costos muy relevantes, así como también la conectividad o administración de otros ambientes diferentes al IT tradicional como el IoT. Entonces aquí vemos que hay una importante gama de aplicaciones que se están migrando a la nube y por supuesto los clientes están viendo unos beneficios muy importantes en hacer esas migraciones hacia la nube de este tipo de aplicaciones. Algo importante, digamos, cuando hablamos de la migración a la nube, es entender los diferentes grados de madurez que puede haber en esta transición hacia la nube. Y obviamente estos grados van a depender de qué tan reactivo está haciendo la organización para ir hacia la nube o qué tanto se está apoyando realmente en una estrategia clara, en una arquitectura clara de migración hacia la nube que le va a permitir desarrollar un mapa de ruta robusto que le permita lograr esos beneficios de una adopción
mucho más estructurada y digamos de cara al negocio, ¿cierto? Entonces aquí vemos que dentro de lo que nosotros realizamos es parte de entender cómo están las organizaciones en este tipo de nivel de madurez en la adopción en la nube y por supuesto pues ayudarlos a poder ir siendo cada vez más fuertes en estas capacidades de migración y de transformación hacia la nube. Para esto, obviamente, es importante, como comentábamos, tener una estrategia clara y, digamos, un enfoque integral de transformación hacia la nube. Y esto es un poco también de lo que queremos hablarlos en el día de hoy, porque como ya comentamos, es un tema que tiene que ver principalmente con el negocio, no es un tema tecnológico. Obviamente la tecnología nos habilita esta transformación, pero lo importante es que esta transformación nos redunde en esos beneficios de negocio que sean claros pues para la organización de cómo adoptar, va más allá por supuesto del lift and shift tradicional donde yo puedo tener una estructura, digamos unas aplicaciones en una estructura on-premise y las voy a migrar hacia la nube, pues esto es un paso digamos inicial, pero lo importante es también entender cuáles son esos beneficios, como hemos comentado, esas capacidades de innovación, de reducir los tiempos digamos, ofrecer nuevos servicios. Y todo esto, digamos, va más allá, como comento, de solamente hacer una migración muy elemental. Requiere, obviamente, una preparación, requiere tener claro cuál es mi arquitectura y mi diseño en la nube y un marco de gobierno en la nube que nos habilite, por supuesto, tener todos estos beneficios. Y por eso, digamos que aquí estas 4 etapas que son muy relevantes para asegurar ese logro de beneficios, que van desde la planeación, el diseño y la construcción, donde, como comento, tenemos varios elementos relevantes involucrados: arquitectura, diseño, modelo operativo, digamos, toda la parte de seguridad y cumplimiento, y ya también cómo esto nos genera un nuevo modelo operativo a nivel de la gestión de estos servicios y de esta infraestructura nueva que vamos a tener, que seguramente va a ser una infraestructura híbrida, donde requiere, por supuesto, que tenga unos nuevos procesos, unas nuevas capacidades, una nueva estructura, habilitando estos servicios en la nube y obviamente logrando esa adopción de la nube para el logro de los beneficios que hemos comentado. Y obviamente esto de la mano también de una optimización y la mejora continua de estos servicios, porque también, como hemos comentado, es parte importante para asegurar que el beneficio de la optimización de costos sea real y no nos ocurra inclusive que pudiera ser más costoso de lo que teníamos previamente. Entonces aquí vemos varios aspectos importantes, desde la planeación, el diseño, la construcción y la administración de servicios, que es importante tener en cuenta para hacer este viaje de transformación a la nube y para que sea también más ágil, porque de lo contrario va a tener estas restricciones y estos desafíos que veíamos anteriormente. Aquí vamos a hablar muy a nivel general, por supuesto, porque no es una charla técnica lo que estamos, digamos, compartiendo con ustedes el día de hoy, pero sí algunos conceptos básicos que seguramente hemos escuchado cuando hablamos de transformación en la nube y miramos cómo, como comentábamos previamente, nuestra arquitectura tradicional on-premise cambia sustancialmente. No solamente es llevar lo que tengo on-premise a la nube, sino que voy a tener unos habilitadores que van a generarme unas opciones de trabajar de una forma mucho más ágil y flexible para poder, digamos, disponibilizar unos servicios a la organización, unas aplicaciones a la organización que sea mucho más rápida y mucho más sencilla de administrar inclusive. Entonces, cuando hablamos de contenedores, de microservicios, de Kubernetes, estamos hablando de cómo estamos cambiando este modelo operativo tradicional de desarrollo y de despliegue de aplicaciones por un enfoque mucho más ágil, mucho más flexible, organizado pues por diferentes tipos de aplicaciones, pasando del enfoque monolítico tradicional a un enfoque más de microservicios, de poder habilitar capacidades de una forma rápida y obviamente integrado con los conceptos de agilidad, de todo lo que tiene que ver con DevOps
y obviamente logrando poder apropiar capacidades que de pronto antes demoraban años a semanas o meses digamos, para estos servicios en la nube. Entonces, digamos que esta es una parte muy importante porque este entendimiento de cómo aprovechar estas nuevas arquitecturas, estos nuevos, digamos, formas de desarrollar estas aplicaciones, estos servicios, nos van a permitir realmente lograr estos beneficios de optimización de costos, de lograr resultados para el negocio en términos muy, muy ágiles, que si no los tengo en cuenta, pues voy a hacer sencillamente, digamos, continuar con un enfoque tradicional on-premise, pero sin aprovechar realmente todos estos habilitadores en la nube, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un poco de qué me implica esto que estamos hablando en términos de seguridad, de arquitectura, de modernización de aplicaciones, de automatización, de excelencia operacional y de todo el modelo de gobierno, riesgo y cumplimiento, como pasando de un esquema tradicional como era el on-premise, donde por ejemplo la seguridad estaba principalmente basada en perímetros, mientras que aquí voy a tener todo un ecosistema de servicios y de componentes que pueden venir de diferentes fuentes, pues voy a obtener obviamente unos desafíos en términos de seguridad, pero también voy a tener unas capacidades importantes para asegurar estos servicios con unas capacidades de automatización, con un enfoque de zero trust, que básicamente nos permite es verificar exactamente lo que yo necesito para asegurarlo desde la fuente, ¿cierto? Entonces, digamos que voy a tener unos desafíos en términos de seguridad, pero también unas capacidades que me van a permitir gestionar esa seguridad de una forma más ágil, ¿cierto? A nivel de arquitectura, como ya lo comentamos, pues vamos a pasar de la estructura monolítica tradicional a una infraestructura mucho más escalable, fácil de desarrollar, fácil de probar, fácil de actualizar. Entonces eso nos va a permitir lograr esos resultados de negocio que hablábamos en términos de innovación y time to market, ¿cierto? A nivel de la automatización, pues voy a tener unas capacidades muy fuertes de automatizar todas las operaciones de una forma mucho más sencilla y de una forma, digamos, muy eficiente. Entonces, eso también nos va a permitir, digamos, tener este cambio fundamental cuando hago este viaje hacia la nube. Y todo el tema de monitoreo y de control de las operaciones también va a ser mucho más sencillo a lo que era antes. Entonces, vemos cómo la nube sí nos va a proveer de una serie de capacidades muy relevantes para hacer todo este viaje de transformación y para poder realmente lograr estos beneficios de negocio en términos de tener una adecuada control y gobierno de todos estos nuevos componentes de esta arquitectura orientada a servicios que me permitan, obviamente, como ya lo hemos comentado, lograr unos beneficios en términos de negocio, de time to market, de lograr realmente diferenciarnos de, digamos, de la competencia, que es lo que están buscando todas las organizaciones, pero de una forma ágil y de una forma mucho más eficiente en términos de costo, ¿cierto? Entonces, todo esto es muy importante porque, por supuesto, ahí es cuando se ve el verdadero valor de que tenemos en este viaje hacia la nube y por lo que yo tengo que tener esta planeación, como comentábamos previamente, esta metodología que tenga muy claro cómo hacer este paso de mi esquema tradicional o de solamente hacer un lift and shift muy, muy, muy básico a realmente poder liberar el valor que tiene la nube en términos de estos beneficios de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que como comentábamos, esta es una pequeña introducción, pues muy para habilitar nuestra conversación con nuestros panelistas. Y la idea es que un poco entendamos ya cómo las organizaciones están enfrentando estos desafíos, están pudiendo aprovechar todos estos beneficios en términos de arquitectura, en términos de gobierno, en términos de estrategia y obviamente también lo que redunda en algunos aspectos críticos como son la optimización de costos, la escalabilidad, perdón, y lograr estas ventajas competitivas para el negocio, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta esa introducción, voy a darle un poquito la palabra a Luz Helena Ramírez, que nos va a comentar un poco de las experiencias que hemos tenido en diferentes organizaciones para
digamos, hacer todo este viaje de transformación en la nube, cómo se han abordado estos desafíos y obviamente cómo se han logrado obtener este tipo de beneficios en diferentes casos que ya nos va a comentar. Entonces, Luz Helena, muy buenos días, si nos puedes ahí complementar ya con estos casos prácticos. Buen día, Mauricio. Buen día para todos los panelistas y para quienes nos están escuchando. Sí, quisiera comentar algunas de las experiencias que hemos tenido. Una de ellas es en una empresa de consumo masivo, donde existían unos retos muy importantes en función de activar y colocar al mercado productos de una manera más ágil en el tiempo. Necesitaban mejorar su time to market y por tanto otro reto que existía estaba asociada también a optimizar ese modelo B2C que la organización necesitaba trabajar. Desde ese punto de vista, nosotros lo que primero hicimos fue identificar específicamente eso. ¿Cuál era la estrategia? ¿Hacia dónde pretendía ir este proceso de optimización o ir hacia la nube? Entonces, identificado el foco estratégico, identificado hacia dónde estaban dirigidas las palancas de valor, hicimos una planeación específica, revisamos muy bien la arquitectura tecnológica que tenía la organización, porque allí tenemos que revisar de esas capacidades tecnológicas, de esas soluciones que existen, algunos legacy, mirar si era viable migrarlos a la nube o qué tratamiento o qué acciones deberíamos hacer en un principio. ¿Qué había sucedido en esta organización? En esta organización previamente habían hecho un esfuerzo para migrar a la nube una solución que consideraban ellos que era pertinente y que estaría lista. Entonces, con su proveedor de nube hicieron todo el esfuerzo. Aproximadamente duraron unos 5 o 6 meses haciendo este ejercicio, pero se dieron cuenta que habían algunos elementos que se debían tener en principio como base y por eso fuimos nosotros a prestar este servicio. Entonces, de ese análisis estratégico, de ese análisis de la arquitectura, revisamos cuáles eran las aplicaciones que podríamos migrar. Miramos también su arquitectura de integración y nos dimos cuenta que el poder habilitarles temas de contenedores, microservicios, todos estos aspectos iban a ser mucho más eficientes e iban a contribuir con el time to market. Entonces, paso siguiente fue establecer un modelo, un business case, donde básicamente ya con nuestra estrategia de migración a la nube claramente establecida, con las oportunidades que identificábamos también a nivel de esa arquitectura de seguridad que se iba a fortalecer, generamos un mapa de ruta y con ese mapa de ruta de manera agnóstica identificamos cuál era la nube pertinente para la organización en función de qué, en función también de revisar cuáles son esos costos que yo como cliente o como usuario de la nube también voy a optimizar. Entonces, hechos estas acciones, emprendimos el viaje de migración a la nube. ¿Qué sucede cuando uno migra a la nube? Generalmente, pues las organizaciones tienen su modelo operativo de negocio, el cual se va a ver beneficiado con tener un mayor time to market al mercado y fortalecer en este caso las acciones y la estrategia B2C. Pero adicionalmente hay que colocar una lupa muy específica sobre el modelo operativo de TI. ¿Cuáles son esos procesos que hoy, por tener una infraestructura on-premise, debo también optimizar, alinear a todo lo que voy a hacer en la nube? Porque hay algunos procesos que también empiezan como a desaparecer. La gestión de redes a nivel de data center propio, esa gestión de servidores, pues porque ya vamos a tener todos algunos servidores nuestros en la nube, el manejar los microservicios, el tener agilidad en esos componentes. Entonces, también hay que revisar el portafolio de microservicios, de servicios que tiene la organización y alinearlos a los servicios que voy a tener en la nube. Adicionalmente, pues mirar mi estructura organizacional en las áreas de TI o de TI transformación, porque algunos roles empiezan a desaparecer y hay otros roles que debemos habilitar.
Entonces, teniendo en cuenta que se construye todo un modelo de gestión de costos, porque ya voy a tener flexibilidad, porque voy a tener capacidades que en determinado momento del ciclo de vida del producto o de los servicios en la organización requiero más capacidad y en otros requiero menos capacidad, o si soy, en este caso, que la organización tenía sus procesos o sus procesos core se desarrollan en horas del día, básicamente como hasta 7, 8 de la noche, pues en horas de la noche ya también se disminuyeron todos esos tiempos de gestión de infraestructura y también allí se encontraron algunos ahorros. Otro tema muy importante con otra organización estuvo relacionado con el hecho de que sus analistas, y esta es una empresa del sector seguros, sus analistas requerían para crear nuevos productos, para ir al mercado, para saber cómo estaban todas sus gestiones de pólizas y demás, hacer análisis de una información tanto estructurada como no estructurada. Entonces los apoyamos a definir toda la estrategia que estaba relacionada con tener un data lake en la nube. Para esto, nuevamente, volvimos a revisar el foco estratégico, definimos ese caso de negocio específico, tuvimos que hacer mucha lupa en todo el flujo de la información, en toda esa arquitectura de datos y en toda esa arquitectura de interoperabilidad, identificar cuáles eran esos documentos o esa información no estructurada que también deberíamos tener y armar ese modelo de arquitectura para que ir a la nube nos demandara específicamente las necesidades que se requerían. ¿Y qué tocó hacer allí? Pues definimos la arquitectura, logramos identificar de manera agnóstica cuál era ese proveedor de nube, identificar unos indicadores que me midieran el rendimiento también, porque pues anteriormente TI vivía casi que al ritmo de generar información, unir, digitalizar algunos documentos. Entonces, en ese orden de ideas, ya hoy esa organización cuenta con unas capacidades muy fuertes también de analítica, logró también disponer nuevos servicios y activar algunos elementos o fortalecer la innovación en la organización, porque hoy ya están trabajando con inteligencia artificial y machine learning. Todo esto que les estamos contando es que detrás de ir a la nube no solo está el interés de tener flexibilidades, de tener eficiencias, de tener capacidades que puedo en determinado momento crecer o decrecer, sino que está una estrategia de negocio. Tenemos que tener foco para identificar qué del negocio estamos habilitando con estas capacidades de ir a la nube y revisar si verdaderamente estamos preparados o debo hacer previo ciertos elementos a nivel de arquitectura, a nivel de mi modelo de operativo de TI, a nivel de los roles, a nivel de capacitaciones, porque también hay que capacitar, ya son otras capacidades las que requerimos cuando estamos haciendo este camino hacia la nube, tanto desde el área de TI como en las unidades de negocio. Entonces, hay que mirar muy bien esos impactos a nivel de nuestro negocio. Y como les decía, ya hay roles que empiezan a desaparecer y empiezan a aparecer unos que son muy importantes. Y es, en función de esa relación costo-beneficio, mensualmente, pues a nosotros también como al beneficiario de la nube le va a llegar una facturación. Entonces aparecen roles como ese arquitecto que tiene que estar pendiente de las capacidades que se están demandando en el tiempo, cómo las voy administrando y gestionando también con las capacidades que tiene la organización, como las que me habilita un proveedor de nube. En ese orden de ideas, un arquitecto de facturación donde vamos a mirar la relación costo-beneficio que se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros, dado que tenemos también algunas herramientas que nos permiten de manera agnóstica, tanto cuando estamos definiendo la estrategia de ir a la nube, como cuando la organización ya ha empezado, ya tiene procesos, ya tiene capacidades en la nube, los acompañamos en los primeros 3, 6 meses a hacer ese monitoreo y a empezar a mirar cuáles son esos umbrales que debemos gestionar en la organización, en qué momentos del tiempo se nos presentan ciertos picos que también debemos administrar y algunos elementos, algunas acciones de esas hacen que vayamos al negocio y también desde el punto de vista de negocio
acordemos también cuáles son esas demandas que tienen para que hagamos una adecuada administración de esos servicios que tenemos en la nube. Entonces, también hemos acompañado pues, a hacer migraciones de componentes específicamente a nivel de la arquitectura de seguridad. Como les decía Mauricio, este proceso, el tener un DRP o un Business Continuity Management también soportado con capacidades de nube, en este momento se está volviendo muy relevante porque hay organizaciones que tienen sus propios data centers. Entonces, ya dado que existe también todo un camino, todo un journey para ir a la nube, los hemos acompañado en identificar también esa estrategia, porque la inversión que se hace con un data center propio, de estarlo gestionando, de tener diferentes turnos, de tener diferentes, digamos, operadores para la gestión de cada uno de los elementos, bien sea de la refrigeración, del almacenamiento, del acceso. Ese es otro componente o ese es otro driver de beneficio, porque todo el acceso físico y todo ese control que se tiene para lograr que ingresen las personas que corresponden también genera unos beneficios muy importantes. Entonces, como ustedes se dan cuenta, hemos tenido diversidad de experiencias, de servicios que hemos prestado y hemos ayudado a las organizaciones a ir a la nube. Y lo más importante desde nuestra experiencia y las lecciones que hemos aprendido en este acompañamiento a las organizaciones es tenga clara la estrategia, tenga claro cuál va a ser esa palanca de valor que le va a retribuir la inversión a la organización y tenga claro que estando en la nube hay procesos tanto de negocio como de la misma operación y mi portafolio de servicios desde TI, esos servicios que yo tengo, esos OLAs, esos UCs, esos ANS, también debo controlarlos y gestionarlos al igual que los costos. Mauricio, esos son como las Perfecto, principales Luz H. elementos. Muchísimas gracias ahí por esos ejemplos prácticos de todos estos aspectos que son fundamentales para lograr estos beneficios para las organizaciones. Entonces, muchas gracias, Luz H. Entonces ya Con todo volveremos gusto. contigo más adelante. Alexander, te doy entonces la palabra un poco para que nos comentes, ya viendo un poco el caso de Perú. ¿Cuáles son estos desafíos o estas tendencias que estás viendo en las diferentes organizaciones frente a este viaje de transformación hacia la nube? Gracias, Mauricio, buenos días con todos. Bueno, yo quería un poco enfocarme en tu pregunta en el contexto que hemos vivido los últimos 12 meses, ¿no? De hecho, cuando acá en Perú empezó la pandemia, hubo todo un tema de retos en cómo seguir operando en una modalidad remota, ¿no? Entonces, muchas compañías acá en el Perú vieron en este contexto de bastante incertidumbre una oportunidad para acelerar sus planes digitales, ¿no? Entonces, en ese sentido, muchas compañías comenzaron a acelerar la migración de sus cargas de trabajo a la nube en diferentes proveedores, porque eso les permitía, por un lado, tener mayor disponibilidad, accesibilidad desde cualquier punto para un monitoreo de los servicios. También, obviamente, esta tecnología, que no es nueva, también les ofrecía mejorar sus niveles de seguridad. Entonces, un primer gran mensaje o una primera gran acción que se hizo en este contexto es que se aprovechó esa tecnología o se incrementó el uso de la misma para poder sortear estas limitaciones que teníamos por el lado de la pandemia y por el lado de digamos, de las limitaciones de poder trasladar personal a las oficinas. Sin embargo, capeado el temporal, también las compañías se fueron dando cuenta de que su personal de tecnología o el personal de la compañía no necesariamente entendían bien qué significaba migrar la información a la nube, ¿no? Porque una cosa que tú tengas tus servidores en tu data center, ¿no? Y las aplicaciones que la manejan tus propios desarrolladores, y otro muy distinto que esté en una plataforma en la nube. Entonces ahí hubo un proceso de aprendizaje de las compañías para saber, y como mencionaste tú y Luz Helena, el impacto en mi modelo operativo, ¿no? Muchas compañías pensaban que simplemente era mover la información de un lado a otro, pero esa migración también obviamente afectaba en niveles de servicio, tiempos de respuesta, ¿no? Y dependiendo del tipo de proveedor o de nube que tengas, también
Eso fue un reto que las compañías han tenido que ir, digamos, corrigiendo, como cualquier tecnología, ¿no? Otro aspecto importante que también las compañías en el Perú han ido mejorando con el tiempo es los aspectos de seguridad. Si bien la nube tiene muy buenos controles de seguridad y tienen certificaciones y algunos proveedores son sometidos a diversos monitoreos de vulnerabilidades para asegurar que la nube esté bien protegida. Sin embargo, dependiendo del servicio que tú adquieras en la nube, independientemente del proveedor, tú tienes niveles de seguridad, ¿no? Entonces, algunos clientes dejaron un poco la seguridad como que por cuenta de la nube y obviamente hubieron algunos ataques informáticos que obviamente permitieron extraer información de la nube de algunos clientes. Cuando estos comenzaron a un poco a indagar el porqué de estos incidentes, bueno, ahí se dieron con la sorpresa de que no necesariamente habían aplicado bien las herramientas de seguridad de la nube, o probablemente habían comprado o habían adquirido un servicio en la nube con una seguridad muy básica, sin modelos de doble autenticación, por ejemplo. Entonces, ya los clientes han ido, digamos, reforzando sus controles de seguridad con la tecnología que ofrece la nube. Otro aspecto importante que también han ido aprendiendo es en modernizar o actualizar sus planes de contingencia, ¿no? Durante la pandemia también se aplicaron diversos planes de contingencia, pero ninguno de ellos puso como escenario la ausencia del factor humano en sitio, ¿no? Entonces, cuando han comenzado a activar sus planes de contingencia, no necesariamente estos planes operaron de la manera esperada. Entonces, aprovechando esta actualización a la nube, se han visto la necesidad de precisamente actualizar sus planes de contingencia, ver escenarios que antes no estaban previstos, y obviamente considerando todos digamos, las facilidades digamos, de disponibilidad que ofrece la nube, ¿no? También se comenzaron a revisar aspectos de privacidad, aspectos de ciberseguridad. Acá en Perú actualmente se publicó el nuevo reglamento de ciberseguridad, donde hay capítulos específicos que indican las obligaciones de las entidades financieras con respecto a la seguridad en la nube, que eso es algo que las compañías actualmente están explorando y nosotros estamos ayudándonos a mejorar sus posturas. Sin embargo, esta normativa, perdón, no solamente alcanza a las entidades financieras, sino también a aquellos proveedores que les brindan servicios a entidades financieras. Con lo cual, también dentro de este viaje a la nube es importante tener en cuenta el rol que juegan los proveedores en esta ecuación, en este nuevo modelo operativo. Otro también aspecto importante que las empresas han ido adquiriendo es a sacarle provecho de la tecnología en la nube, porque ya la tecnología en la nube viene con diversas facilidades para agregar de una manera ágil y escalable capacidades en machine learning, capacidades en inteligencia artificial, en analítica, en bots, que ya vienen como parte, digamos, de funcionalidades que se pueden ir sumando, adquiriendo de manera escalonada y obviamente de acuerdo también al presupuesto de las compañías, ¿no? Entonces, ya creo que este contexto de incertidumbre, como repito, ha permitido que las compañías profundicen más sus conocimientos en la nube y puedan aprovechar otros recursos que los tenían ahí disponibles y no los habían tomado en cuenta, ¿no? También un aspecto importante que estamos viendo acá es todos los aspectos de desarrollo ágil, ¿no? De hecho que en un entorno on-premise, donde tú tienes tus librerías, tus fuentes en tu centro de cómputo y donde todo el desarrollo es más, digamos, colaborativo, más cercano, ya en la nube se manejan otro tipo de tecnologías, se manejan librerías, muchos clientes manejan, por ejemplo, librerías públicas como GitHub, por ejemplo, y bueno, estas son librerías públicas accesibles desde cualquier, digamos, cuenta, no está necesariamente restringido. Entonces, también hay un reto ahí de adaptarse a una nueva forma de desarrollo que es más colaborativo, utilizando, digamos, piezas como de rompecabezas de distintas fuentes, y eso obviamente tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, también ahí ha habido un proceso de aprendizaje por parte de las compañías acá en Perú. Y finalmente, un punto importante, y aquí sí quisiera recalcar, es que en muchos servicios cloud ya ofrecen diversas, digamos, controles y credenciales de certificación para cumplir con diversas normas, ¿no? Tenemos
sin hablar de marcas específicas, tenemos clientes que ya están certificados, por ejemplo, con normas como reportes tipo SOC 1, SOC 2, o las ISOs, ¿no? Que son normas certificables, y tienen como una forma de mercadear obviamente sus servicios cloud, que sus servicios en la nube están constantemente actualizados, certificados, auditados, y eso obviamente es un punto a favor del uso de esa tecnología, ¿no? Si esto lo haría yo en mi tecnología on-premise, significaría un costo adicional de certificación, un costo adicional de la implementación, y con todo lo que eso conlleva cuando uso determinados el proveedor de la nube te brinda toda una serie de elementos y de información para acreditar estos niveles de certificación. Y eso creo que también a los clientes le da bastante, por así decirlo, tranquilidad de que esos aspectos que no lo tienen en sus servicios on-premise, ya los tienen en sus servicios cloud, y eso le da un poquito más de confianza de seguir este proceso de migración. Entonces, eso es un poquito, en resumen, Mauricio, las cosas que hemos visto acá en Perú con respecto a la adopción y el incremento del uso de la tecnología cloud. Perfecto, Alexander. Muchas gracias ahí por compartir las experiencias y los aportes ahí frente a todos estos procesos que están llevándose a cabo en diferentes empresas. Bueno, vamos a continuar ya como último tema y luego si hay preguntas le daremos un espacio con algunas de los que se constituyen en las principales lecciones aprendidas que a partir de todas esas experiencias hemos identificado en varias organizaciones. Entonces le voy a dar la palabra aquí a Jessica Cornejo para que nos comente un poco cuáles son estas principales lecciones aprendidas y cómo las podemos aprovechar pues, para tener mayores resultados y mayores beneficios para los negocios. Perfecto. Muchas gracias, Mauricio. Buenos días con todos. Bueno, el equipo, como has podido escuchar, en ese acompañamiento con los clientes, ha podido rescatar 6 temas que son relevantes y que todo cliente debería tomar en cuenta, ¿no? El primer aspecto clave es esa selección de proveedor, porque si bien, como han escuchado, se vuelve un servicio gestionado en el cual pues hay un tema de flexibilidad, hay nueva infraestructura, esta confianza y esta buena selección del proveedor se convierte en algo básico a efectos de tanto niveles de servicio como también las consideraciones del costo. Entonces, en este aspecto, ¿qué es lo que se puede hacer? Hacer un ejercicio de selección muy cuidadoso, tomando todos los componentes que de repente acompañan este caso de negocio para poder hacer una selección correcta, ¿no? Y de alguna manera también aquí es buena esta mirada independiente para poder ayudar a los negocios que están incursionando en este viaje en hacer una selección adecuada. Adecuada en el servicio, digamos, desde el punto de vista, desde el presupuesto con el que cuentan para iniciar esta transformación, como también cómo lo van a, digamos, cómo va a cambiar este modelo operativo, qué cosa le brinda el proveedor y poder hacer una comparación lo más objetiva posible. El segundo aspecto clave es la parte de inversión y el TCO. Si bien hemos escuchado que de hecho, pues esta migración a esta nueva infraestructura da muchos beneficios y hay una serie de, digamos, de reducción de los costos de operación al tener infraestructura en la nube y no tener un data center propio con todo lo que esto conlleva. Hay un tema, digamos, que es clave para esta adopción y la migración a la nube, y es elegir el modelo adecuado. Y aquí es donde tenemos pues una serie y un abanico de opciones, como son las nubes privadas, las nubes públicas, las híbridas. Entonces, ahí realmente debe haber una comparación y tomando en cuenta no solamente cuánto me cuesta el servicio que me brinda el proveedor, sino también qué más involucra, ¿no? Que es la parte, digamos, del TCO que a veces no se ve de manera integral y solamente nos enfocamos en cuáles son las cotizaciones que tengo a la mano, pero no estoy viendo, por ejemplo, qué tipo de inversión adicional tengo que hacer. Y ahí vamos al tercer punto, en cuanto a las habilidades y competencias, ¿no? Al cambiar el modelo operativo, como ustedes han escuchado, definitivamente los perfiles que tenemos hoy en las áreas de tecnología, de infraestructura, también requieren una mirada, ¿no? Y aquí es donde existe la necesidad de evaluar
si realmente el equipo que tengo hoy tiene las competencias y las capacitaciones adecuadas para poder cambiar el modelo operativo hacia esta nueva infraestructura, en la cual el servicio se vuelven más gestores que personas de alguna manera operativas, y van a empezar a trabajar con un proveedor tercero que le brinde el servicio de la nube, y van a tener que empezar a gestionar pues niveles de servicio, gestión de incidentes, de repente cosas que antes ellos los tenían bajo su paraguas, hoy se vuelve un servicio de terceros. Entonces, hay una serie de competencias que hay que reforzar en el equipo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se debe plantear en este punto? ¿No? Un modelo operativo y cómo va a cambiar, qué es lo que tengo hoy y cuál es el nuevo modelo operativo que voy a tener y cuáles son estos componentes que me van a ayudar a que esto funcione y me dé todos estos beneficios que he pensado cuando he hecho el caso de negocio, cuando he hecho la inversión planteada para poder hacer estos niveles, digamos, de migración. Y como hemos comentado, también hay un tema de niveles de madurez, ¿no? Hay un tema de adaptación, donde va adaptándose la estrategia y la parte también cultural, tanto del equipo técnico como de los usuarios, ¿no? Porque se vuelve algo que ya no está en la casa, que está tercerizado, y donde la gestión de incidentes, por ejemplo, se vuelve algo bastante relevante para poder tener los niveles de atención al interno de cada empresa de manera eficiente o como lo tenían antes por lo menos, ¿no? Listo, vamos con los... Ahí Mauricio, ¿me ayudas con la siguiente lámina, por favor? ¿Cuáles son otros tres aspectos? Tenemos el tema de seguridad, que como ya lo han escuchado, si bien estas plataformas y estos servicios, los diferentes actores que hay en el mercado nos dan una serie, digamos, de facilidades, de garantías, es importante ver cuáles son todas estas soluciones y qué me da cada uno de ellos, ¿no? Como temas, por ejemplo, para recuperar información, para hacer el monitoreo de las redes y de todo el tráfico que se produce. En este aspecto, ¿qué es lo que se recomienda como para asegurar? Hay que hacer, digamos, la seguridad de arquitectura por diseño, pero también es bueno hacer una revisión independiente. Como mencionaba Alexander, es un tema también de buscar certificaciones y garantizar que lo que el proveedor me ha prometido en el contrato, como niveles de, digamos, de atención, y todas estas perímetros de seguridad realmente los está cumpliendo, ¿no? Y si son suficientes también para el tipo de negocio que tengo, para el tipo de información que estoy manejando. Entonces, ahí también hay un informe de garantía de terceros que le da a las organizaciones la tranquilidad de que efectivamente los aspectos de seguridad están cubiertos y no hay brechas, ¿no? Para poder tomar en cuenta y tener esa garantía desde una mirada externa. El otro aspecto es la parte de protección de datos, porque los datos críticos de pronto están en la nube, ya no están en nuestros servidores. Entonces, aquí hay un tema bien importante porque además esto se ve usualmente también en todo lo que nosotros exponemos y nos piden exponer al momento de, por ejemplo, hacer comercio electrónico y una serie de plataformas que están instaladas en nubes y ya necesitan otros niveles, digamos, de seguridad y de protección y de garantía. No solamente por un tema de proteger, digamos, los datos, sino también son todos los temas regulatorios asociados a esto. Entonces, aquí hay que buscar que el nivel de cifrado sea el adecuado para este tipo de datos y los datos críticos y los derechos de acceso que realmente uno permite cuando empieza a navegar a través de las plataformas que la organización esté exponiendo. Entonces, todos esos aspectos hay que cuidarlos para justamente no tener ninguna contingencia, ningún tema, digamos, regulatorio que están infringiendo. Y el otro tema, bueno, ya va muy pegado a la parte de las regulaciones, que justamente es estas combinaciones de nubes públicas y privadas y los requisitos, digamos, locales, ¿no? Esto es un buen ejemplo en la parte, por ejemplo, de banca y cómo, dependiendo dónde se guardan los datos y dónde está ubicada el servicio, digamos, de infraestructura en la nube, es donde tenemos que tener en cuenta si estamos cumpliendo con toda la regulación que la organización tiene que reportar. Entonces, aquí también hay que hacer un uso de nubes en zonas específicas de acuerdo a la jurisdicción que tenemos, ¿no? Y hay que tomar en cuenta todas estas, digamos, restricciones
para poder cumplir no solamente la parte operativa, sino la parte también de cumplimiento. Entonces, eso es de alguna manera, en resumen, lo que podemos comentarles. Ahora, si tienen alguna pregunta, los invitamos a poderlos colocar en el chat para poder conversar un poco sobre las dudas. Perfecto, Jessica, muchas gracias. Entonces, bueno, aquí digamos era un poco el repaso de lo que queríamos compartir con ustedes a nivel tanto de estos conceptos muy importantes frente a cómo obtener estos beneficios para el negocio de la nube. Obviamente, como comentamos, yendo más allá del tema puramente tecnológico o de migración técnica y cómo realmente entender que la nube nos va a permitir habilitar unas capacidades de negocio muy importantes en términos de poder ofrecer nuevos servicios, en términos de una agilidad y de un time to market que con el modelo tradicional no eran posibles y que ahora están al alcance de todas las organizaciones a un costo muy razonable, pero que adicionalmente para poder obtener estos beneficios que son muy importantes, sí es muy relevante, por supuesto, tener una adecuada planeación, una adecuada visión de estos negocios y una adecuada arquitectura y modelo operativo que nos permitan lograr y asegurar, por supuesto, que tengamos estos beneficios. Entonces, creo que eso era lo principal. Si de pronto hay alguna pregunta adicional, pues ya tomaremos nota de ella. Bueno, si no hay más no hay preguntas, creo que damos por terminado el evento. Les agradecemos bastante la atención. Y bueno, igual esta presentación se la podemos facilitar y cualquier tema adicional que requieran con respecto a lo que hemos hablado el día de hoy, quedamos a disposición para lo que necesiten. Muchas Tenemos gracias. dos Sí. preguntas. Perdón. Dale, por favor, Natalia. Bueno, la primera pregunta es, en la zona donde se encuentra mi empresa, tengo solo un proveedor de Internet. ¿Recomiendan migrar a la nube en estos casos? Y la segunda pregunta es, ¿cuál creen que podría ser el rol del auditor interno en la implementación de un proyecto de migración en la nube? Muy bien, entonces vamos con la primera pregunta. No sé, Luz Helena, si esa que nos comentan de que solamente hay disponibilidad de un proveedor que les podríamos recomendar. Pues nosotros hemos tenido también ese tipo de casos. Hemos hecho y analizado cuáles son esas capacidades de ese proveedor de nube y hemos mirado también cuáles son como esos otros proveedores, en qué lugar también pueden estar ubicados y qué cercanía tendrían, sobre todo para establecer también componentes asociados a garantizar la disponibilidad de los servicios. Pero nosotros hemos abordado ese tipo de situaciones, lo hemos hecho y dado el conocimiento que como firma tenemos en función de cuáles son esos costos o esa visión que también tiene cada uno de los proveedores de nube, hemos logrado y esa, aunque es una restricción, porque el objetivo es poder tener y mirar un abanico mayor de disponibilidad de servicios y sobre todo cómo son los modelos de costos asociados para lograr ciertas eficiencias. Nosotros sí lo hemos recomendado y lo hemos hecho en un par de clientes que han tenido acceso únicamente a un proveedor de nube. Lo importante es tener clara la estrategia, importante es tener claro los servicios y pues es una restricción de mercado que también hay que gestionar. Y como les decía, el punto fundamental está asociado a poder llevar también y hacer muchísimo más ágiles con las capacidades tanto hacia el modelo de negocio como internamente desde la tecnología. Y no, en este caso, pues
no limitarse porque tenga solo un proveedor de nube, aunque lo ideal es tener más de uno. Perfecto, muchas gracias, Luz Helena. Y no sé, Alexander, si de pronto nos puedes ayudar un poco con la segunda pregunta que habla más del rol del auditor frente a estos proyectos de migración a la nube. ¿Nos puedes de pronto compartir algo de lo que nos comentabas previamente frente a tu experiencia? Sí, gracias, Mauricio. Yo iría un poquito más atrás con respecto a la primera pregunta. Como cualquier tecnología, para poder hacer la auditoría tenemos que conocer un poquito los conceptos básicos de la tecnología cloud, ¿no? Que tú nos has explicado el día de hoy, Kubernetes, hay temas de DevSecOps. La forma de abordar un plan de auditoría, yo diría primero tener un conocimiento básico de lo que implica una tecnología cloud. Yendo más al tema de migración, obviamente, como también se recomendó durante el webinar de hoy, evaluar, por ejemplo, el caso de negocio, ¿no? A veces en las compañías nos apresuramos a comprar tecnología sin primero pensar en la estrategia, para qué queremos utilizar esa tecnología, cuál es el beneficio, ¿no? Entonces, yo iría por empezar el caso de negocio para la adquisición de esa tecnología. Y obviamente, cuáles fueron las variables de decisión para que esa tecnología sea seleccionada y en todo caso el proveedor que fue designado. Otro punto importante como parte de mi rol de auditor es el tema contractual, ¿no? Que a veces ahí también se falla un poquito porque al ser un tema tecnológico se le deja esa parte técnica probablemente a alguien de tecnología, y ahí es importante el involucramiento del área legal, ¿no? Para cubrir con algunas cláusulas cualquier contingencia con respecto al servicio. Entonces también eso es importante considerar. Y ya por el lado más técnico, más procedimental, creo que es importante revisar el plan de implementación, ¿no? Si se han cumplido los hitos de la implementación, si ha habido migración de información, esa información cómo fue depurada, la calidad de la misma, y obviamente en cualquier proyecto de migración también hay todo un tema de seguimiento, ¿no? Como es un tema adaptativo, también ahí el auditor tiene que ver si es que luego de la implementación, qué seguimiento se hizo para verificar que los beneficios previstos en el proyecto se han tangibilizado ya con el servicio en producción. Yo creo que esos serían los principales elementos que sugeriría para un rol de auditor interno dentro de un proyecto de migración a la nube. Perfecto, Alexander, muchas gracias. Pues yo creo que ya teniendo en cuenta entonces el tiempo, ahí les agradecemos nuevamente a los expositores, a Alexander, a Jessica, a Luz Helena por la participación y por compartirnos todas esas experiencias y conocimientos. Y a todos los asistentes, por supuesto, muchísimas gracias y quedamos pendientes para un próximo evento. Que tengan todos un buen día. Muchas gracias. Buen día. Gracias, hasta luego. Cuídense. Gracias.